Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a continuar. Ahora sí que ya por fin me dejaron respirar un ratito. Vamos a comenzar nuestra sesión. Continuamos platicando de lo que son los elementos histológicos de la piel. Ya revisamos todo lo relacionado a epidermis. Revisamos los elementos celulares que tiene el epidermis. No se les olvide que la célula más abundante del epidermis es el queratinocito, ¿verdad? Y él se acompaña de otras células, ¿verdad? Como tal es el caso del melanocito, pigmento, célula de Langerhans inmunitaria, célula de Merkel, con características neuroendocrinas, ¿verdad? Los estratos de la piel, ese es en relación a epidermis. Ahora vamos a platicar lo que está por debajo del epidermis, que es a lo que se le conoce como dermis. La dermis nosotros la reconocemos en dos tipos, ¿verdad? Una dermis superficial, que también se le llama papilar, ¿sí? Y una dermis profunda o reticular. La dermis superficial, por lo regular, tiene un tejido un poquito menos denso que la profunda. La profunda sí es un tejido colagenoso muy denso. Ambas tienen, les digo, tejido colagenoso, tejido conectivo, ¿verdad? Tejido conectivo, pero la dermis profunda es muchísimo más densa. Vean el espesor que puede tener esta epidermis, desde 6 milímetros hasta 3 milímetros. Yo creo que muchos pues la hemos ubicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando hemos tenido la mala fortuna de habernos cortado alguna parte de la piel en una caída, una escoriación, en un traumatismo, y a lo mejor si alguien por ahí se vio por abajo de la piel y se ve un tejido blanquecino por abajito de ella, esa es la dermis, ¿sí? Esa es la dermis. Ok, la capa superficial se le conoce como dermis papilar, ¿verdad? Que esta es la que forma, los que les decía la sesión pasada, los famosos rebordes dérmicos, ¿verdad? Que son las protrusiones hacia la superficie. Los rebordes dérmicos también se les llaman papilas, se compone principalmente por colágeno tipo 3, tipo reticular, componente elástico también, ¿verdad? Y algo que tiene la dermis papilar o dermis superficial es que tiene muchas ascitas de vasos sanguíneos. Estas ascitas capilares pues ayudan a la regulación de la temperatura corporal. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de piel gruesa, ya sea de palmas o de plantas, y lo sabemos por qué, por el espesor de la queratina. Miren, vean el espesor de la queratina, que es muy prominente. De hecho, esto que está aquí señalando con la flecha es la epidermis. La epidermis es chiquita, pero el espesor de la queratina es muy grande, ¿verdad? Ahora, esta es la dermis. Miren, la dermis empieza desde aquí hasta aquí, ¿eh? Más o menos de esta zona, que es casi un poquito más de la mitad de la fotografía hacia la derecha, todo esto sería la hipodermis, que es a lo que se le llama tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces, la dermis que queda dentro de los rebordes dérmicos, estas que parecen como montañitas, ¿sí? Como protrusiones, esta sería la dermis papilar. Mientras que más o menos de aquí hacia acá sería la dermis profunda o también llamada reticular. ¿Ok? ¿Qué otras características tiene la dermis papilar? Pues la presencia de algunos corpúsculos nerviosos, ¿verdad? Ahora sí que son mecanorreceptores o termorreceptores, componentes del sistema nervioso, ¿verdad? Sensitivo. Unos muy importantes que están en las papilas se les llaman corpúsculos de Meissner, que se definen como mecanorreceptores encapsulados, ¿verdad? Abundan en toda la piel, pero suelen ser un poquito más prominentes en la región de los labios, genitales externos y en los pezones, ¿sí? Perciben mucho movimiento, ¿verdad? Por eso son mecanorreceptores. Captan rápidamente una sensación cuando se deforma la piel con algo muy, muy pequeñito, con cualquier roce o un toque, estos mecanorreceptores se activan. ¿Cómo se ven en el microscopio los corpúsculos de Meissner? Son muy característicos, porque si ustedes los buscan en la papila, miren, esto sería la papila, esto que estoy aquí señalando de color rosa, todo esto es la epidermis, con los estratos que ya estudiamos, acá arriba está la queratina, miren, esto sería la papila. Todo esto que estoy señalando por aquí por fuera es el colágeno de la dermis papilar. Acuérdense que el tejido conectivo
tiene lo que es esto, el colágeno, ¿sí? Que se pinta de color rosa eosinófilo, y los espacios claros, estos espacios claros que no se pintan, que es la sustancia fundamental. Ahora, yo creo que el corpúsculo de Meissner ya lo ubicaron, es esta estructura que está aquí, miren. Tiene más o menos un aspecto, una forma como si estuvieran viendo un gusano, ¿sí? Un gusanito. Vean cómo sale hacia la papila, ¿sí? Aquí tiene su tallito y sale hacia la superficie de la papila. Este es un corpúsculo de Meissner. Otros mecanorreceptores están los bulbos de Krauss, ¿verdad? Estos sí son más inespecíficos, parece más como una terminación nerviosa convencional, ¿verdad? Entonces, por abajito de la dermis papilar tenemos la dermis reticular, ¿sí? La dermis reticular, pues tiene, pues la mayoría, si no es que casi la totalidad, de los anexos cutáneos. Es en lo que prácticamente se describe pues la mayor parte de las diapositivas próximas. ¿Quiénes son esos anexos cutáneos? ¿Qué conforma la dermis reticular? Dermis profunda, principalmente colágena tipo 1, ¿verdad? Se dice que en las porciones profundas de la dermis reticular podemos encontrar otros mecanorreceptores, ¿verdad? Los corpúsculos de Pacini, que responden a la vibración, y los corpúsculos de Ruffini, que responden a la tensión, ¿verdad? De estos dos, los más llamativos son los corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Porque son muy característicos en su aspecto microscópico. Parece como si estuvieran observando una cebolla cortada, ¿sí? Una imagen en capitas de cebolla o en tela de cebolla. Vamos a verlo a continuación. Aquí está nuevamente un panorámico de lo que es la piel. Esto que señalo con la flechita sería la epidermis. De aquí hasta acá es la dermis, miren. Y la dermis papilar es esto que está aquí en la superficie, miren, que fueron los famosos rebordes o papiles. Todo esto sería la dermis papilar. Y ya como de aquí hasta acá, todo esto es la dermis profunda o reticular. Vean cómo es muy colagenosa, muy densa, tiene un tono de coloración, un tono de tinción muy rosa, muy eosinófilo, porque tiene mucha colágena tipo 1. Esta es la parte profunda. Miren, vean aquí como donde les estoy señalando con la flecha, empieza a haber tejido adiposo, grasa corporal. A esta altura es donde empieza la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Acá arriba está el colágeno de la dermis reticular y llama la atención estas dos estructuras. Esta es una y acá está otra, y da un aspecto como si estuvieran observando muchas capitas de cebolla, ¿sí? Como si fueran tela de cebolla. Estos son los corpúsculos de Pacini. Este es uno y acá está otro, ¿sí? Son corpúsculos encapsulados. Esta línea, esta bandita que estoy marcando aquí, corresponde a la cápsula que tienen. Acá de este lado también se observa, ¿sí? Son corpúsculos encapsulados que responden a la vibración y a la presión, ¿verdad? Corpúsculos de Pacini, aspecto característico muy, muy típico, a manera de tela de cebolla. Miren, aquí se ve. Vean cómo da un aspecto como si estuvieran viendo capitas de cebolla, ¿sí? Esta sería su cápsula, ¿verdad? Corpúsculos de Pacini. ¿Ok? Otros elementos que tenemos en la dermis reticular son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas las tenemos en dos versiones. Obviamente la versión más frecuente, que se le conoce como glándulas sudoríparas ecrinas, y un tipo de glándulas sudoríparas especiales que se llaman glándulas apocrinas, que ahorita las vamos a revisar. Sudoríparas ecrinas, ¿verdad? Pueden tener hasta un grosor de 0.4 milímetros o 400 micras, ¿verdad? Pues están casi en la totalidad de nuestro cuerpo. Se dice que están en un conteo de 3 a 4 millones y obviamente son estructuras muy importantes en la regulación de la temperatura corporal, ¿verdad? Son las que se encargan de excretar el sudor y, como lo revisamos en epitelio glandular, las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares enrolladas, ¿sí? Pero son glándulas simples. Glándula tubular simple enrollada, ¿verdad? Casi siempre el fenómeno de enrollamiento de la glándula se da en la parte profunda de la dermis, ¿verdad?
producen, les digo, el sudor, y este sudor pasa a un conducto que termina abriéndose en un pequeño poro en la piel que se le llama poro sudoríparo. Aquí lo tenemos. Vean el aspecto de la glandulita. En un principio el conducto es longitudinal, va recto, y en la parte profunda, donde empieza la porción secretora, se vuelve todo tortuoso, ¿sí? Se enrolla como si fuera una serpiente enroscada aquí, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Este patrón histológico pues no lo vamos a poder observar así en el microscopio, ¿verdad? Porque ustedes saben que pues el procesamiento histológico, ¿verdad? Pues genera diferentes planos de corte. Entonces, encontrarnos una imagen como esta, perfecta, pues no es posible, ¿verdad? Solamente vamos a ver los pedacitos de la porción secretora en corte transversal y algunas de las células de interés, ¿verdad? La célula miopitelial, muy importante para la excreción del sudor, célula oscura y las famosas células claras, dos células importantes en la porción secretora de la glándula sudorípara. Aquí están algunas imágenes microscópicas precisamente de la porción secretora. Acuérdense que la porción secretora, aquí está, vean esto, aquí de este lado y acá de este otro lado también, probablemente de otra glandulita. La porción secretora, que es el adenómero, da el aspecto como si estuvieran observando muchos conductitos, como si estuvieran viendo muchas luces, ¿sí? Como si estuvieran viendo una luz, luego otra luz, luego otra luz, luego otra luz, pero en realidad es un único adenómero. Pero ¿qué pasa con el adenómero? El adenómero está tortuoso. Es un adenómero tortuoso, enroscadito como una serpiente, pero donde pasa la cuchilla o el plano de corte nos da una imagen falsa como si hubiera muchos adenómeros, pero solamente es uno. ¿Qué conforma la unidad secretora? Pues se conforma por un grupito de células llamadas oscuras y células claras, ¿verdad? Se dice que las células oscuras son de aspecto en cono invertido, ¿verdad? Tienen gránulos apicales secretores y el material que producen las células oscuras es un material de aspecto mucoide. Mientras que las células claras no se les describen gránulos secretores, pero su citoplasma claro se debe a la presencia de glucógeno, ¿verdad? Producen una secreción de características acuosas, ¿verdad? Y posteriormente pues se juntan las dos secreciones, tanto de la célula clara como oscura, y estas se vierten a lo que es el conducto. Rápidamente, aquí tenemos una imagen. Esta sería la dermis profunda. Vean cómo de este lado aquí empieza a haber tejido adiposo, grasita. Aquí ya es parte de la hipodermis. En algunas partes del cuerpo, como en el cuero cabelludo, la dermis es muy delgadita. ¿verdad? La dermis es muy delgadita porque prácticamente viene la dermis, la hipodermis y ya empieza la tabla ósea del cráneo, ¿verdad? En el hueso, en la cabeza, en el cuero cabelludo. Entonces, en ocasiones hay glándulas sudoríparas que son muy profundas y a veces se meten hasta la hipodermis. Vean este aspecto como si tuviera muchos adenómeros, pero en realidad es una única porción secretora, pero como está tortuosa, al momento del corte da un aspecto como si tuviera muchas luces. Veanlo más cerquita, miren. Y esto, les digo, siempre cuando vemos juntitos este aspecto de pseudoadenómeros, como si hubiera muchos adenómeros, pero solamente es uno, ¿verdad? Solo lo vemos en la porción secretora. Unas células muy importantes dentro de lo que es la estructura de la glándula sudorípara, pues son las células miopiteliales. Son las células miopiteliales. Estas células ayudan al proceso de excreción porque tienen filamentos contráctiles. Entonces, la contracción de la célula miopitelial es la que va a permitir que se exprima la secreción y el sudor y esta pase al conducto y se pueda excretar hacia la piel, hacia la superficie. Aquí tenemos rápidamente un acercamiento, vean. Vean el aspecto de las células. ¿Cuáles serían las células oscuras? Bueno, les digo, no se ven tan oscuras como esperamos verlos, ¿verdad? Esta es una, otra más, acá otra y otra. Tiene forma como de cono invertido. Esta sería una célula clara. Y estas que se ven con un núcleo alargadito, apachurradito, serían las
células miopiteliales, estas son las que están más hacia la periferia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después? Pues bueno, el adenómero se continúa con una porción secretora, ¿verdad? ¿Sí? Que se reviste por un epitelio cúbico estratificado, ¿verdad? Encontramos ahí algunas celulitas en el revestimiento estratificado que ayudan a controlar o regular algunos componentes del sudor, ¿verdad? Y esas son las glándulas sudoríparas ecrinas. El otro grupo de glándulas sudoríparas se les llaman glándulas sudoríparas apocrinas. Ahora denme un segundito. ¿Qué son las glándulas sudoríparas apocrinas? Las glándulas sudoríparas apocrinas, que también se les llaman glándulas odoríferas, ¿verdad? Solamente las vamos a encontrar en ciertos sitios en el cuerpo humano. Tal es el caso de la región axilar, tal es el caso en la región mamaria o en la región anal, en las ingles, ¿verdad? Estas glandulitas tienden a producir un material de secreción que en algunos casos se fermenta con las bacterias que están en la piel y generan un olor muy característico, ¿verdad? Obviamente, pues un olor no agradable, un olor desagradable, ¿verdad? También está descrita una versión de estas glándulas apocrinas, pero estas glándulas se encuentran en dos sitios especiales, que es en el conducto auditivo, que se les llaman las glándulas ceruminosas, las que producen la famosa cerilla, y en los párpados, que se llaman glándulas de Moll, ¿sí? Estas agentes que producen estas dos glandulitas, tanto en el oído como en el ojo, son una sustancia también como de aspecto líquido, pero también oleosa, ¿verdad? Que tiene un efecto protector tanto en el oído externo como en el ojo, en el caso de las glándulas de Moll. Se dice que las glándulas apocrinas son más grandes que las ecrinas, pero pues obviamente son glándulas más profundas, ¿verdad? Se dice que están hacia la dermis profunda e incluso hipodermis, y algo muy característico en el caso de la glándula apocrina convencional, obviamente las que están en región axilar, en las ingles, en la región perianal, se abren dentro de los conductos de folículos pilosos. ¿Qué ocurre con el producto que liberan estas glándulas apocrinas? Es un producto inodoro, pero con las bacterias que se encuentran en ese sitio, ¿sí? Surge una especie de metabolismo, como que se fermenta la secreción y toma un olor característico, como les digo, pues desgraciadamente un poquito desagradable, ¿verdad? La secreción de este grupo de glándulas apocrinas está muy regulado por la edad, y tiende a incrementarse su secreción, o a iniciarse más bien su secreción durante la pubertad, durante la adolescencia, ¿sí? En los niños es muy difícil que nosotros nos percatemos de ese olor, ¿verdad? De ese olor que puede generar, por ejemplo, las axilas, ¿verdad? Porque incluso pues ellos no tienen todavía vello, ¿verdad? No hay vello porque no hay aparición de caracteres sexuales secundarios, pero llega la pubertad y llega la adolescencia, se da el crecimiento de vello axilar y púbico, las glándulas se desarrollan también y empiezan a producir secreción, y es por eso que en esta edad, ¿verdad? De la adolescencia y la pubertad, pues, aparte de la estimulación hormonal, pues si el muchacho o la jovencita hacen ejercicio, pues obviamente genera mucho más olor, ¿verdad? Olor desagradable por el metabolismo de las bacterias. ¿Y por qué? Porque las glándulas ya son estimuladas para su secreción por la llegada de la pubertad. Ok. En el aspecto histológico se parece mucho, ¿eh? Tiene un aspecto muy parecido, nomás que las células suelen ser un poquito más gorditas y tienen más lóbulos de secreción.
Ok, otras glandulitas importantes en la piel son las glándulas sebáceas, ¿verdad? Que también están dispersas en todo el cuerpo, a excepción de 2 sitios, que son las palmas y las plantas. Ahí no las vamos a encontrar, ¿verdad? Hay algunas partes donde son más abundantes, como por ejemplo en la cara, en el cuero cabelludo, la frente, ¿verdad? Y estas glandulitas se encargan de producir una sustancia oleosa que es el sebo, ¿verdad? Una sustancia rica en lípidos. Una característica de esta glándula sebácea pues es que se abre en el conducto del folículo piloso, ¿verdad? Es ahí donde se abre y drenan este material oleoso que lubrica la estructura del folículo piloso. Pero también existen algunas glándulas sebáceas que se abren directamente en la superficie de la piel sin necesidad de un folículo piloso, ¿verdad? Como por ejemplo en el glande, en los pezones mamarios, en los labios menores, en el prepucio. En estos sitios existen glándulas sebáceas que se abren directamente en la superficie de la piel sin necesidad de un cabello. Aquí tenemos rápidamente, aquí está lo que es la estructura del tallo, del folículo piloso, y vean en uno de sus tercios, vean hacia los lados cómo se abre el lobulito de la glándula, ¿verdad? Vean las células secretoras del sebo, ¿verdad? Son característicamente células con un citoplasma muy vacuolado, claro, porque almacenan este material oleoso y las podemos encontrar en 2 etapas. Una primera etapa, cuando apenas están inmaduras, que se llama etapa temprana, y una etapa de madurez completa, que es la etapa tardía, que es ya prácticamente cuando la célula se va a transformar en secreción, ¿sí? No sé si alguien de ustedes se acuerde cuál es el patrón de secreción de la glándula. ¿Cuál es el patrón de secreción? Sí, no. Se le llama patrón de secreción holocrina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, holocrina? La misma célula nace, crece y muere formando la secreción. En realidad el sebo que ustedes tienen, por ejemplo, en su cara, en su cabello, son células muertas. Esta es una imagen, por ejemplo, de una glándula sebácea. Acá hay más, miren, esta es una, acá está otra y esta de aquí. ¿Pero qué tiene de distintivo esta fotografía? Que la glándula sebácea se abre directamente en la superficie de la piel. Probablemente sea de los labios menores esta biopsia de piel, probablemente sea pues, de la región del glande, no sabemos, ¿verdad? Pero son de estos sitios en donde la glándula se abre sin necesidad de un cabello. Las glándulas sebáceas también están influidas por las hormonas sexuales, ¿verdad? También su funcionamiento se incrementa durante la pubertad, se acomodan en lobulillos, ¿sí? Y les digo, tienen una célula secretora, ¿verdad? La cual la podemos encontrar en una etapa temprana o en una etapa tardía, y estas se originan de un grupito de células que se llaman células basales, que son las células que funcionan como células madre, que van a originar al resto de las células. Vean aquí están los lobulitos, miren, este es un lobulito, otro lobulito, otro lobulito. Vean cómo las células que conforman los lóbulos de secreción de la glándula sebácea son células muy claras con un citoplasma muy vacuolado por la producción de un material oleoso. Y les digo, las células van madurando de ser a una etapa temprana, pasan a una etapa tardía y posteriormente cuando ya estén en una etapa tardía muy maduritas, están repletamente con un citoplasma muy vacuolado, mueren, se liberan los lípidos y estos desechos celulares de estas células muertas forman la secreción oleosa, el sebo, con un patrón holocrino. Aquí se nota mejor, se pueden ver los estadios de maduración, ¿verdad? Desde la célula en etapa basal hasta en etapa tardía. Fíjense.
Todo esto es el lóbulito. Estas que se ven con un núcleo más grande y con un citoplasma más rosita y que están en la periferia, esto es muy importante, que están en la periferia del lobulito, estas son las células basales. Estas son las que van a fungir como células madre y van a originar a las demás. Y luego vean, miren, cómo empiezan a aparecer vacuolas en el citoplasma. Estas serían en una etapa temprana. Pero conforme nos vamos acercando al centro del óvulo, miren esta, un citoplasma muy gordito, intensamente vacuolado y claro, estas ya son una etapa tardía, ya están cerca de morir y formar la secreción oleosa. Esta otra se hace también muy bien, miren. En la periferia del óvulo, acá estarían las células basales, estas serían células en una etapa temprana, ya vean cómo el citoplasma se ve vacuolado, y hacia la superficie, estas serían ya células en una etapa más tardía. Incluso vean aquí cómo ya no hay núcleos. Aquí es donde se está dando la parte de muerte celular, donde mueren las células para formar la secreción oleosa. Obviamente, y esto sería el conducto que termina vaciándose hacia el folículo piloso. ¿Ok? Eso es en relación a las glándulas sebáceas. Tenemos a continuación, ¿sí?, a los folículos pilosos, ¿verdad? Los folículos pilosos pues, son estructuras en forma de filamento, ¿verdad?, queratinizadas y se proyectan desde la superficie de la piel, ¿verdad? Encontramos en la especie humana dos tipos de pelos, los que son blandos, finos y cortos, ¿verdad?, chiquititos, que se llaman vello o se llaman pelos vellosos, y los pelos grandes, como los del cuero cabelludo, gruesos, ¿verdad?, que se les conocen como pelos terminales. El crecimiento del pelo es normal entre los 16 y 46 años de edad. Se dice que después de los 50 años, el crecimiento del cabello se vuelve más lento. Ahora bien, ¿cómo se conforma la estructura del cabello de este filamento? Bueno, el revestimiento más externo se le llama membrana vítrea. ¿Qué es la membrana vítrea? Es como si fuera una membrana basal, para que me entiendan mejor, una membrana basal que separa al pelo de la dermis, porque el pelo pues está insertado en la piel, está insertado en la dermis, ¿verdad? La parte más profunda del folículo piloso, ¿sí?, sería la raíz del cabello o la raíz del pelo, ¿sí? Esta se abre, de hecho, y forma una especie de abertura que se le llama bulbo piloso, en donde se aloja una pequeña papila de dermis. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Vean toda la estructura del tallo, del folículo piloso. De hecho, aquí se puede ver el filamento del cabello, ¿sí? Y vean en la parte profunda cómo el folículo piloso se abre y forma lo que se le llama bulbo piloso, y en medio se queda esto, un pedacito de dermis. Esta es la papila, una pequeña papila dérmica. Esta sería la raíz del cabello. ¿Sí? Ahí está, de hecho, la raíz del cabello y la papila se le conocen en conjunto como bulbo piloso, ¿verdad? ¿Qué tiene la papila dérmica? Pues una red de capilares muy desarrollada, que es la que se encarga de proporcionar nutrientes al cabello. Aquí está nuevamente la raíz del cabello, ¿sí? ¿Dónde estaría la membrana vítrea? Esto que está acá por fuera es la dermis, miren. Acá está por fuera la dermis. Esta pequeña membranita que se ve como media ondulante, esto que se ve aquí como que medio ondulante, y acá afuera también se ve medio ondulante, como que está medio despegadita. Esta sería la membrana vítrea, ¿sí? Esta sería la pequeña papila dérmica. Este es el bulbo piloso. Vean la parte profunda del cabello, se abre en dos. Este es el bulbo piloso, en conjunto sería la raíz. Aquí hay muchísimos vasos sanguíneos. Ahora bien, el componente de la raíz del cabello se parece mucho al estrato basal de la epidermis normal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchas células con características basales y son las que se van a encargar de proliferar, van a funcionar como células madre y son las que van a originar el resto del cabello, ¿verdad? Entonces, estas células, digamos que tienen, pues sí, esa función como si fueran células basales, células de tener esa capacidad de regeneración del cabello para formar el resto de las capas, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a salirnos tantito porque queda menos de un minuto
nos volvemos a conectar con el mismo link y vamos a abarcar un poquito y antes de terminar, antes de las 12, que creo que es cuando tienen clase ustedes. ¿Vale? Se vuelven a conectar, por favor. Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Entonces, les digo que en la estructura del folículo piloso, ¿sí? Algo muy importante lo tenemos en la raíz, ¿verdad? En ese sitio donde se da la abertura del bulbo piloso, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de células, ¿sí? Que son prácticamente el equivalente al estrato basal de la piel, un grupito de células basales que son las que funcionan como células madre para proliferar y originar el resto de la estructura del cabello, ¿verdad? Entonces, estas celulitas, conforme nos vamos alejando de la raíz, van transformándose en capas y estas capas se parecen a sus análogos de la piel normal. Ahorita lo vamos a ver. Las capas externas, conforme va el cabello saliendo a lo largo del conducto, ¿sí? Dejan de ser células basales y se van transformando en dos capitas. Una capa externa, que es la que está por abajo de la membrana vítrea, que se le llama vaina radicular externa, y esta envuelve una capa interna de células que se le llama vaina radicular interna, que es la que se pone en contacto con el filamento del cabello. Aquí lo tenemos, miren. Aquí está lo que es la estructura del cabello, con su corteza, su médula y su cutícula, y vean, esta sería la membrana vítrea en color amarillo, ¿sí? Entonces, la primera de las capas de las células que queda hacia el exterior, bueno, no es la primera, son varias capas de células que quedan en el exterior, que se parecen al estrato espinoso de la piel, ¿sí? Se le conoce como vaina radicular externa, y una capita de células que queda adyacente al folículo piloso, ¿sí? Es a lo que se le llama vaina radicular interna. La vaina radicular interna sería el análogo al estrato granuloso de la piel normal. Aquí lo tenemos, miren, para que lo... Ahora sí que con esta figurita histológica se entiende mejor. La membrana vítrea, miren, esta es la membrana vítrea, que sería la membrana basal del cabello. Esta sería la vaina radicular externa, esta sería la vaina radicular interna. Vean cómo la vaina radicular interna se parece al estrato granuloso y la radicular externa se parece al estrato espinoso. Y aquí estaría lo que es el cabello. Acá por fuera tenemos un fascículo de músculo liso del músculo piloerector. Vean aquí, esta sería la membrana vítrea, esta sería la vaina radicular externa, que es la que se parece al estrato espinoso, y esta sería la vaina radicular interna, ¿sí? Vaina radicular interna, que es la que se parece al estrato granuloso. Y aquí tenemos la estructura ya del cabello. Microscopía electrónica de barrido, y vean cómo emerge el tallo, el filamento del cabello en la superficie. Con esta fotografía muy interesante, ustedes se dan cuenta cómo la piel se conforma por múltiples escamas. Miren, estas son las escamas que tiene la piel. Son las escamas de queratina, ¿verdad? Es impresionante pensarlo porque ustedes, pues bueno, pueden ver la superficie de la piel y la ven bien lisita, pero está repletas de puras escamas como esta. Miren, aquí vean cómo sobresale el cabello y hace que las escamas se separen un poquito. Pero son escamas fuertemente adheridas, ¿verdad? Que hacen a la piel completamente impermeable. Nuevamente, aquí tenemos la inserción, sobre todo en el cuero cabelludo se da esta situación, que el folículo piloso queda muy profundo. Miren, hasta dónde llega. Me atrevería a decir que a esta altura, donde está la flecha, prácticamente empieza lo que le llaman la calota o la jalea poneurótica de la superficie del cráneo, prácticamente en contacto con el periósteo del cráneo, del hueso, ¿sí? De la bóveda, ¿sí? Y vean hasta dónde llega el folículo piloso, súper profunda su raíz, ¿sí? En el cuero cabelludo, los folículos pilosos además son múltiples. De hecho, aquí está un músculo piloerector, acá está otro músculo piloerector, ¿sí? Los bulbos pilosos pueden ser muy profundos. Vean nuevamente, aquí está. Aquí, ahora sí que prácticamente aquí resumimos todo lo que hemos estado hablando,
Acá está la membrana vítrea, esta sería la raíz con un elemento importante de células basales, el equivalente al estrato basal de la piel. Aquí estaría la papila, esto es lo que les digo, lo que es el bulbo, la raíz. Vaina radicular externa, vaina radicular interna y el filamento del cabello. ¿Qué es el músculo piloerector? Pues es músculo liso, ¿verdad? Este músculo se inserta en la dermis papilar y tiende a rodear los folículos pilosos, ¿verdad? La contracción del músculo piloerector, pues es la que genera un efecto de deprimir la piel y elevar el tallo del folículo piloso, pues en un fenómeno que nosotros conocemos como piel de gallina. Y ya por último, unas estructuras importantes dentro de la histología de la piel, pues son las uñas, ¿verdad? Son placas de células queratinizadas, pero muy, muy compactadas, ¿verdad? Que forman pues todo una placa de queratina que se encuentra sobre un lecho, ¿sí? En los extremos distales de los dedos, que se le llama lecho ungueal. Hay unas células que se encuentran en la raíz de la uña, ¿sí? Estas células se llaman células de la matriz de la uña. En ese punto, en la raíz, estas células que funcionan también como células madre proliferan y luego se queratinizan y empiezan a formar estas láminas compactadas de queratina que se van adhiriendo entre sí y forman la uña, ¿sí? Prácticamente la velocidad de crecimiento de la uña, ahí está, a una velocidad de 0.5 milímetros por semana, en el caso de las manos, y en el caso de los pies, pues se sabe que el crecimiento de las uñas es más lento. Vean, acá estaría lo que es la raíz de la uña, ¿sí? La raíz de la uña, y desde aquí las células de la matriz son las que van a proliferar y van a formar toda esta placa de queratina gruesa. Este sería el lecho ungueal. De hecho, muy característico para que se adhiera fuertemente la placa de queratina, el cuerpo de la uña, ¿sí? Los rebordes de la dermis, ¿verdad? Hay rebordes dérmicos y epidérmicos aquí, súper desarrollados, para que la uña se ancle, se empotre fuertemente en el lecho ungueal. Le da un extra de anclarla más fuertemente. Eso es en relación a la estructura básica de la piel. ¿Dudas? No, doctor, gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Y ahora sí que, gracias a ustedes y pues ahora sí que, gracias por la paciencia, pero es lo que yo le comentaba por ahí al doctor Escalante, a la doctora Irma, la verdad sí, retorno a las actividades en el hospital, ya después de la pandemia sí es pesado. Digo, de hecho yo le comentaba por ahí le dije al doctor Escalante que en el Seguro Social ahorita estoy solo porque mi compañera está de vacaciones, entonces pues prácticamente yo estoy haciendo el 100%, estoy trabajando al 200% porque tengo que hacer lo que hacemos los dos y me toca todo, y aquí en el materno pues ha habido mucho trabajo también, muchos procedimientos, porque pues todo lo que no se operó en pandemia, el año pasado a estas alturas estábamos bien relax, casi no había procedimientos, porque pues estábamos todos todavía con el semáforo naranja, que el semáforo rojo y todo muy detenido, pero ya ahorita pues ya prácticamente nos incorporamos a una vida normal y pues obviamente la carga de trabajo incrementa mucho y mucho en el área hospitalaria por todo lo que se canceló. Entonces, pues ahorita yo tenía un procedimiento, dos procedimientos, pero pues se recorrieron y me dieron en la torre porque pues de haber empezado a las 9, vinieron empezando más tarde y luego el otro llegó casi cuando le estaba mandando el mensaje a su compañero que les dije, que le contesté, que fue cuando me hablaron, le vamos a mandar el otro ahorita. Oscar, bueno, pues ya, ahora sí que es trabajo y pues así es, ¿verdad? O sea, desgraciadamente sí es un poco complicado y le comento al doctor Escalante que sí es difícil, ¿verdad? Pero bueno. Con esto terminamos piel. Se supone que con ustedes me queda cartílago y hueso, que eso lo podemos ver en 1 hora y media. Ya igual me van avisando si en el transcurso de la semana tienen espacios en la mañana, o igual lo vemos el sábado. Y músculo, que ese lo veríamos en 1 hora. Entonces,
Igual en un bloque de 3 horas podemos terminar todo, o 2 horas para ver cartílago y huesos, y en otra hora parte músculo. Ya ustedes me avisan. ¿Sale, muchachos? Pues échenle ganas, y a seguirle estudiando. Estudien mucho. Los que ya tuvieron oportunidad de aprobar el curso de patobiología, pues qué bueno, felicidades, sigan echando ganas, sigan leyendo. Los que no tuvieron la oportunidad porque pues, se quedaron, les faltó, pues hay que seguir leyendo, hay que seguirnos preparando. En fechas próximas vienen las fechas de regularización. Ya igual, platican con los jefes de grupo, se ponen de acuerdo y pues ya vemos ahí qué podemos darle de temas o algo para que ustedes se preparen y centren su atención en qué cosas sí tienen que estudiar o darle más importancia. Vale, muchachos, pues nos vemos entonces. Ya nos quedan 10 minutos, entonces no creo que avancemos nada de cartílago. Entonces, los vería la próxima semana. Ya nada más los jefes de grupo me avisan de los espacios, ya sea entre semana en la mañana, después de las 7, o si no, nos vemos el sábado. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctor. Bye.